Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa de filosofía favorito. Bueno, quién sabe si es el favorito, pero es el que tienen ahorita. Muy buenas tardes, noches, días o a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Poncho y estamos en La Fulana, un programa de divulgación filosófica donde estamos tratando de hacer un vínculo entre nuestra vida cotidiana y eso que es bien aburrido, que es la filosofía. Bueno, no es aburrido, pues, pero es entretenido hasta cierto punto. Estoy muy contento de todo el auditorio. Recuerden darle like, compartir y todas esas cosas. Si van a bañarse o van a estar haciendo, cocinando o lo que sea, déjenlo en play y escúchenos. Y antes de empezar con estos grandes invitados que tenemos el día de hoy, grandes literal por la edad, no es cierto, por su trayectoria, pues quiero presentar a estos compañeros del programa, que es Luis Juárez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, yo soy grande. Y pues como pueden ver, tenemos aquí unos invitados de lujo. Ya la fulana sale a las calles, se ha vuelto itinerante. Así es de que posiblemente no le sorprenda que le caiga la fulana un día a su casa, ¿no? Cuidado, los impuestos y la fulana van a entrar en sus casas. Así es, muchísimas gracias. Yaya Juárez, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta de estar con estos invitados de lujo, como menciona Luis, agradeciendo también a Libro Club por el espacio, aquí a Rascón, y feliz de sacar el programa a la calle, y pues ojalá y tengamos la oportunidad de ver otros espacios y de aprender, ¿no? Así es, y pues presentamos en el orden en el que aparecen aquí, Daniel Rascón. Él es licenciado en Historia, almacenista del Libro Club Toreo específicamente. Ha trabajado en el Museo de la Ciudad y es aficionado, apúntenlo, es aficionado a los gatos. Tim Michis, y ahí estoy de acuerdo con él porque un gato nunca va a ser policía, entonces Exacto. Punto para los gatos. Exacto. Así es que, Sí. ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, muy emocionado de estar aquí pues supongo que es como mi casa en cierto sentido. Y pues contento de estar con ustedes por tercera vez, ¿no? Ya me siento más relajado. Sí. Los veo muy seguido y estoy muy contento por lo que han estado haciendo este último tiempo. Y Gracias. contento de estar con Byron y presentar este proyecto. Muy bien, así es. Tenemos a Byron Ayala, que él estudia pintura en la Casa de la Cultura, ha hecho exposiciones en el Color Café, en Rosarito, también en ETA, que está en la Colonia Morelos, en la Universidad de la Cuesta en San José. Es lejos eso, ¿eh? Sí, bastante lejos. Ya son los United States, así es que fíjense el impacto que ha tenido. ¿Cómo te sentiste en esa exposición, Byron? Intimidado. Las personas con las que estaba exponiendo eran personas con bastante trayectoria y otra vez fui como la persona más joven. Y, o sea, estar en un line-up en el que pertenece Hermanos de la Torre, que son unos artistas así brutales, ¿no? Y también a Camonchi, y estar en un mismo line-up a par de estos personajes, de estas entidades del arte, me dice que estoy haciendo bien las cosas, entonces bastante bien. ¿Eras la única persona de aquí de Tijuana que fue en esta ocasión o...? No, fuimos Damaris Aispuro, que fue quien me invitó. También fue Dava, creo que se llama. Fue también Alejandro Zacarías. Me tocó exponer con él y lo conocí hasta después de la exposición. Pero es curioso porque yo a la exposición no fui porque yo no cruzo. Entonces mi pieza fue hasta allá gracias a Damaris. ¿Qué suave? Claro. Representando y Sin dándole una límites, cachetada representando a a Florido. al presidente Eso. del USA. Dicen, yo no cruzo, pero mis obras sí. ¿Cómo la ves? Porque el arte no Vengo tiene por fronteras. Mí, vengo por mí. Si les pesa, sí. Y el día de hoy estamos presentando este gran libro que trabajaron en colaboración Daniel y Byron, que se llama De abismos y fantasmas, inquietudes estéticas del pesimismo filosófico. A ver, quisiera saber cómo inicia o cuál es el origen de este libro. Este proyecto pues tiene como orígenes como multicausales, que ya ves que hablábamos de las palabras raras, pero me refiero a que hubo muchos sucesos que motivaron que esto tuviera lugar. Yo creo que en primer lugar fue el hecho de que él y yo nos conocimos en 2018. 2019. ¿19? 2019, más o menos. Y pues yo estaba como muy clavado en estudiar filosofía del arte en aquel entonces, además de pues lo que había que estudiar. Y me acuerdo que lo conocí como en la lomita de la escuela y veía muchos sus dibujos. Había muchos artistas o gente que estaba estudiando arte, pero yo veía que había algo inusual en lo que él estaba haciendo y yo sentí que ahí había algo
que podíamos como... Pintaba acercar. con los pies. No, no es cierto. No sé, yo Bueno, creo que había lo algo que hacía es que era un juego, inusual. ¿no? Como una lluvia, un juego Ok. así catárquico, y yo me identifiqué con eso. Luego, pues creo que tiene que ver por el hecho de la invitación que me dieron el año pasado, estos 2 encuentros que tuvimos sobre terror y pesimismo, como que pulieron la idea y dije, sí, hay que hablar de este tema desde diferentes formas, desde la oralidad, desde los libros, desde la música, hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Y ya pues por tercero yo creo que tiene que ver por el hecho de que regresé a vivir a mi casa, ¿no? Y dije, te necesito como una especie de terapia o algo y decidí escribir y estar todo el día escribiendo. Y por nada, ¿no? Aquí estamos. Y creo que ambos comparten esta visión de que el arte de alguna manera es algo que nos da horizonte o nos puede sanar o nos puede dar hasta una motivación, aunque no sea hasta motivación, no me refiero hasta este optimismo ñoño de sí, que viva la vida, sino pero una fuerza para vivir, pues. Claro, sí, sí. E ímpetu más que nada, ¿no? Ándale. Sí, Sí, sí. como un escape, ¿no? Como una razón para hacer algo más. Porque cuando, pues, te das cuenta de que ya no hay como otra cosa más que hacer, pues sientes como un vacío, ¿no? Por Ajá. eso es que te dicen, ponte a lavar los platos, ponte a barrer, mantente ocupado. Haga cuentos o dibuje en lugar de lavar los platos. Claro, o canta mientras estás haciendo estas actividades, ¿no? Lo que sea que le dé un sentido a lo que estás haciendo. A veces no funciona para otras personas, pero a mí sí. Y bueno, supongo que decidiste aventarte lo del libro, el proyecto del libro, y que platicaste con él para que Con participara o... Es que siempre había sido un sueño el hacer algo juntos, cualquier cosa, no sé, lo que fuera, hacer un evento, lo que fuese, porque yo sabía que había algo ahí en la forma en ¿Cómo podían que él hacer pinta y algo? la forma como yo escribo y pienso. Entonces, ya cuando terminé el texto, fue que lo invité un día a platicar y yo le fui explicando como ciertos temas de orden filosófico, porque explico este texto como lo que hemos venido hablando, sobre todo con el encuentro con las otras compañeras, Fátima y Paola, y lo que ustedes siempre insisten, es un libro muy, muy del cotidiano en el sentido de que es heterodoxo. Hay poesías, hay cuentos y hay aforismos filosóficos. Y entonces lo que yo trataba era que él agarrase un dibujo o un grabado que él tuviese y que fuese complementario al pie de la letra, de que tú puedas agarrarlo como lector y digas, esa imagen me late, me cuadra que debía estar ahí. Entonces estuvimos juntándonos como que 2 semanas, ¿no? Dos semanas. Íbamos a cafés y nos poníamos como a... Yo finalmente escogí las pinturas que irían como en las partes filosóficas y él leyó los poemas y escogió como cada imagen que iría al poema. Entonces nos dividimos como la chamba en ese sentido. Y nuestro editor, que no está presente, que también es filósofo, Javier Alejo, a quien le mandamos saludos. Él escogió la portada y él escogió la imagen del cuento, que es la misma, que es el florista. Y nada, pues, por su ayuda, por su motivación y porque se arriesgó con nosotros, sinceramente, es porque estamos aquí, ¿no? Finalmente, sí. Byron, ¿realmente qué te dijo Rascón? No confiamos en él. No, ¿cómo fue que tú entras? ¿Cómo es esa plática? ¿Qué es lo que empiezas a visualizar cuando empiezan a platicar el proyecto? Pues Rascón y yo, como lo mencionó, desde que nos conocemos ya teníamos como un clic, ¿no? Ajá. Yo leía sus textos en redes o en internet y fue como que, órale, yo podría hacer una imagen que me haga sentir estas sensaciones físicas o visuales, ¿no? Y pues yo empecé haciendo arte abstracto, ¿no? Y de ahí empecé como más bien metiéndole como esencias surrealistas y luego un poquito más de figuración, como es el caso de la portada. O sea, yo inicié al revés. Entonces eso también me dio cabida de poder entender algunas cosas. Y cuando pues Rascón y yo nos conocemos desde como 6 años, o sea, él ya vio como esa evolución de esos 6 años que fueron pasando de mi estilo de arte, como fue evolucionando, y también la forma en la que él escribía sus textos. Entonces, como dijo, ¿no? O sea, un día nos juntamos, me explicó los textos y dije, aquí está mi drive, aquí están todos esos archivos que he ido juntando, que pues tengo más, ¿no? Pero pues algunos no los pude registrar, otros se perdieron, hay piezas que me robaron. Pero sí que fueron embonando de una forma bastante natural y creo que
Y también para hacer justicia, el hecho es que él también me explicó su obra. Ajá. Ajá, no solo fue de que yo le hablara de como si fuese una clase. Él también me dijo, yo sentía esto, a mí me parece que este cuadro puede ir perfecto en este tema. A mí me produce esto lo que me acabas de decir. Sí. Ajá. Fue algo bastante complementario que de forma natural es como dos piezas de un rompecabezas, los juntaras y, no mames, esto, ¿no? Funciona. Y sí, porque hay de repente textos que te evocan algo que, por ejemplo, si ves la pieza, por ejemplo, en este caso, tu trabajo, que dices, sí refleja lo que me hizo sentir, por ejemplo, el texto, ¿no? Cosas así. Eso se me hace muy, muy interesante. Nosotros esperamos lograr eso. No sé si lo vamos a lograr finalmente, pero esperamos lograrlo. Y también jugar con lo heterodoxo. Por decir algo, no me quiero soltar nada porque estamos hablando del proceso creativo, pero ya tuvimos 2 presentaciones y hemos jugado con música. Ha habido unos compañeros que se llaman Radagás, que son amigos de él más que míos, pero también ya son mis amigos, y ellos hacen como música experimental con jazz y sonidos acá psicodélicos. Y entonces la idea es hacer como un festejo. Sí, obviamente vamos a hablar de un texto y vamos a ser serios a la hora de hablar de lo que haya que hablar sobre el texto, pero es un juego, es una diversión, es un deleite, es como este ejercicio del cuerpo, ¿no? Entonces, pues nada, es la idea, ¿no? Encontrarnos en éxtasis, en deleite. Sí. Sí, eso que dijiste del éxtasis es importante porque también es una onda catártica. Y así como este libro se fue creando a través de catarsis, de la necesidad de que existiera, no tanto como por el querer comunicar un mensaje específico, sino el poder sacar esta cosa, esta sensación. Y así es como también se fue como uniendo el asunto de la música, ¿no? La música de Radagast es algo bastante difícil de escuchar porque es mucho, es abrumador. Y los textos de Daniel son abrumadores y muchas veces mis obras también son un poco o un tanto abrumadoras, entonces fue como un tríptico, como la Santa Trinidad ahí andante. Como una bomba, ¿no? Entras Sí. a un lugar y sales a tu Entras y- ¿dónde estoy, no? La dimensión Sí. desconocida. ¿Cuál fue la respuesta en estas presentaciones que comentan en donde está toda esta mezcla de imagen, de conceptos, de música? ¿Cómo vieron la respuesta de las personas que asistieron a estas presentaciones? Yo la vi bastante positiva y como dije un rato, abrumadora. Radagast no es una banda que toque música tan digerible y no es algo que... No es pop, no es una música que puedas meter en una métrica, no es algo que puedas predecir, es más bien... No es como para ponerla en el Sambors. No, o sea, pero sí es algo abrumador y también es algo que es bastante... O sea, sí corresponde a la rico. atmósfera. Sí, es rico. Si tú entras si te sientas y pones atención, van a pasar 40 minutos y luego vas a decir, ¿eh? Pero no es un como de, ¿cómo se dice? Sí, como en un sentido de estar alienado del tiempo y de repente darte cuenta que pasó ese tiempo, sino de que no te das cuenta en qué momento es que fuiste absorbido. Y a pesar de ser disonante, es sumamente atrayente. No sé si me explico. Sí. Hay No es música repulsivo, no es Hay repulsivo. música que es disonante y es repulsiva y te genera Ajá. como vértigos. Y en este caso no. Es como yo lo llamo morbo. Con todo Sí. respeto para los colegas y para nuestro propio. Es morboso, es en el sentido de. ¿Qué está pasando ¿ya ahí? viste qué está Ajá. pasando? Y es absorbente. Ajá. Claro. De repente ya entras en éxtasis. En ¿no? trance, sí. Exacto, sí. Que son ciertos Oye, temas. ¿y cuánto tiempo te implicó el proyecto? Pues si tuviera que hacer como memoria, pues lo que sucede es que son aforismos que, como comenta Byron, yo compartía en redes sociales. De hecho, en cierto sentido también por eso nos encontramos la primera vez. El hecho de que yo trato de hacer público lo que pienso, ¿no? Pero pues es como un trabajo de Sherlock Holmes. Un día simplemente imprimí muchos de los aforismos que yo pensé que eran buenos y dije, este puede ir con este, y este podría ir con este, y aquí, acá. Y si tuviese que pensar en una fecha, yo digo que 2 años. Sí, en hacer toda esa... Pero en pensar en la idea de un libro, yo creo que pensar en la idea de un libro como tal nació como a los 2 días que tuvimos la plática de Halloween. Y dije, sí, esto podría ir perfecto, ¿no? No solo es para ser así como un fan. Porque originalmente yo quería hacer un fanzine, algo así. No te estoy desmeritando los fanzines, son increíbles. Pero dije, va a ser un fanzine, algo que podemos tener para Halloween y va a estar divertido. Y de repente me di cuenta que no, que aquí podíamos hacer más y Que más podía cosas. crecer. Ajá. Sí.
Pero el trabajo ha sido unos 2 años más o menos. Sí. ¿El nombre del libro cuál es? Se llama De abismos y fantasmas, con un subtítulo: Inquietudes estéticas del pesimismo filosófico. Yo lo que le comentaba a los editores, tanto a Javier Alejo como a Salvador García, es que yo siento que no tengo algo nuevo que decir. Y no lo digo como menospreciando mi obra, me refiero a que lo dicho está dicho, y más bien lo que yo trataba de hacer era un juego o lluvia de ideas sobre lo que el pesimismo nos presenta. Entonces, esos aforismos tocan temas muy específicos como la muerte de Dios, como qué es el suicidio, qué es una estética horrorosa, cuáles son las diferencias entre lo bello y lo grotesco, cuál es el papel del arte en la creación de conocimiento. Y nada, ¿no? Simplemente como exponer un poco de qué pienso yo sobre estos temas de los que ya se ha hablado, ¿no? Y un poco como traer en actualidad a Schopenhauer, a Stirner, a Nietzsche, etcétera, etcétera. No que lo ocupen de mí, sino que yo ocupo de ellos, ¿no? Un poco como para hacerme en el mundo y dar un anclaje, ¿no? En cierto sentido. Sí, esto. La bolita. Pues quiero como retomar lo que mencionaste como de la estética, lo que es bello y lo que no. Pues eso ya entra en cómo tú nombras la cosa, ¿no? Si le das un nombre a algo, ya le estás dando una esencia. Entonces, esto lo tomo de rascón, lo que muchas personas dicen que si algo es bello, entonces existe lo malo o lo feo, ¿no? Y como este lado contrario. Y hay una pieza aquí en el libro que se llama No tengo nombre, solo presencia. Y ves, básicamente es eso, ¿no? Es una ilustración un tanto vomitiva. Yo pienso que el arte es vomitivo, tu cuerpo lo necesita sacar porque si no, pues te enfermas. Contracturas, te da cáncer en algo, no sé. Anyway, entonces, con colitis. Entonces, sí, el arte es vomitivo. Entonces, lo que yo pienso con esta obra, la que mencioné, No tengo nombre, solo presencia, es eso, es un dibujo vomitivo en el que están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo, pero lo ves y no puedes como figurar específicamente algo. Y me gusta mucho jugar con la esencia de la confusión, de darle al espectador algo que pueda interpretar de muchas formas, ¿no? Entonces, mi trabajo sí es caótico, sí ronda en estas ondas de que no sé qué es lo que estoy viendo, pero ok, pero wow. Lo reconozco, lo he visto mucho en mí, lo he visto en otras personas y puedo decir que es eso, ¿no? Que sí hay un asombro constante, pero no es que yo quiera que esta cosa sea asombrosa, ¿no? Es que la cosa sucede. Entonces, esta pieza toma ese título porque no es algo específico. No puedo describir esta obra específica, pero existe porque tuvo que existir, ¿no? Y las cosas que no tenemos no existen. Pero esta cosa tiene el título de que no existe, pero está. Entonces ahí me gusta mucho jugar con esas paradojas, ¿no? Y parte fundamental para como inspiración en mi obra es Maurits Cornelius Escher, que es el tipo que hacía las obras que subían y bajaban al mismo tiempo. Tiene que ver algo con la matemática, él, ¿no? Sí, él define como matemático, no como artista. Entonces, esto le da todavía una fuerza increíble a su obra, ¿no? Entonces, tú ves su obra y es algo súper estructurado, súper rígido, o sea, como engranes, ¿no? Como algo que es perfecto. Yo no, pero tomo como referencia el hecho de que puedo crear alguna clase de ilusiones ópticas a través de los juegos de perspectiva. Y esto a su vez lo uso para darle la subjetividad a la persona que quiera observar mi trabajo. Y esto es lo que yo quiero con mi trabajo, ¿no? Al momento en el que yo conozco Rascón, conozco su obra, digo, órale, esta sensación que yo tenía haciendo esta obra es exactamente lo que tú estás describiendo en tus textos. Entonces, el hecho de que yo no haya podido a través de, ¿cuántos llevo? Como 8, casi 9 años dibujando. Todo este tiempo me demoré para encontrar a alguien que pudiese como ponerle algo, un texto que describiera mi trabajo. Entonces, es por eso que menciono, eso es un trabajo que embona bastante bien como una pieza de rompecabezas. Sí.
Pues la es media eso. naranja artística, Sí, ¿no? sí, claro. E igual conviene como Sí. puntualizar que hay, además de estos aforismos, hay dos secciones donde hacemos comentarios a obras locales. Es decir, yo analizo una obra de Javier Alejo que se llama Extracto de una rosa, que es una novela como de jovencitos pubertos que se enamoran, pero está bañada de imágenes que yo llamo dispersión visual, en el sentido de que él retoma a los románticos para describir una serie de sentimientos a través del ambiente. Y gran parte de la obra, disculpa Javier, pues gira alrededor de construir estas imágenes, ¿no? Y de crearte dispersión, más que la narrativa del amor en sí mismo, ¿no? Okay. Y por otro lado, hago un comentario de su obra, analizo por qué creo que pertenece a algo que he intentado llamar horror ácido. En el sentido de que yo siento, no sé si ustedes estén de acuerdo, estaría bien que lo platicásemos, que algo está ocurriendo en Tijuana en los últimos años y ha habido como mayor apertura a lo horroroso, a lo monstruoso, a lo bizarro, y eso acompañado de una especie de crítica como por debajo del agua o incluso implícita de la urbanización, de todo el desmadre que está ocurriendo con el tráfico y las casas que están subiendo a la renta, etcétera, etcétera. Entonces yo veo eso en su obra de una manera como mucho más clara, pero hay muchos compañeros que están haciendo lo mismo y me llama la atención saber por qué. No tengo la respuesta del por qué, solo digo que algo está ocurriendo y me llamaría la atención como averiguarlo después, ¿no? Y yo creo que él es como un gran referente en ese sentido, ¿no? Y creo que va de la mano de lo que menciona Byron, que es esto del arte vomitivo, porque yo también estoy de acuerdo que el arte surge de las tripas, pues es completamente visceral. Proceso O sea, emocional bien. sí, o sea, Choncho. condensa todo y tiene que explotar, pues. O sea, Claro. no hay una forma de dirigirlo de forma racional porque pierde mucho de la calidad. O sea, la experiencia requiere de intensidad y calidad, pues. Y también en cierto sentido, eso es conveniente porque si bien recordaremos cuando les platicaba del pesimismo, pues no sé si otras corrientes de filosofía sean iguales, pero el pesimismo no pondera logos, no Ujú. considera que la razón sea la guía del pensamiento filosófico o de lo que buscaría cierta determinada orientación filosófica. Más bien de lo que se trata es como de seguir los impulsos de las pasiones y de averiguar qué fue eso que causó tales pasiones, ¿no? Sí hay un proceso de racionalización, pero es posterior. Primero es sentir, es vomitivo, es algo trágico. Y en ese sentido creo que es una filosofía sumamente artística. Y nada, o sea, había que explorar eso, había que explorarlo con el cuerpo y con las ideas, ¿no? Y a mí me suena muy interesante eso que mencionas porque muchas veces la gente podría pensar que la razón es la única forma, digamos, para organizar lo que, no sé, podemos llamar realidad, ¿no? Y sin embargo no, o sea, como tú lo acabas de mencionar, es una de tantas formas para organizar lo que llamamos o que describimos como el mundo. Y por ejemplo, tú que te dedicas al arte y todo eso, también lo construyes, digamos, a lo mejor no de manera racional, ¿no? Sino como dices tú, por medio de un impulso que Sí. No, es no, necesario sacar, ¿no? Que en este caso, como la obra que mencionas, que dices que no debería estar ahí, pero está, o sea, ahí como que es como, no sé, un hijo que surge y que no lo puedes detener, ¿no? O sea, simplemente sale, brota, pues. Como, Sí, sí. claro. Como la propia vida. ¿Sí? Es decir, a veces tratamos como de ponerle a la vida ideologías o trabas o un discurso que le controle y lo que vamos a notar es que no es cierto. O que quieres que funcione como a ti te gustaría, a lo mejor por eso a veces se molesta uno y sin embargo simplemente fluye, ¿no? Sucede. Sí, como ponerle un nombre a un hijo. Crece el hijo y, hey, no me gusta mi nombre, me voy a poner un nombre yo, o me voy a cambiar el nombre legalmente. Se queda Que sin la herencia. paradoja que tú estabas mencionando a mí se me hizo muy interesante porque también en este sentido, por ejemplo, el padre y el hijo, el padre hace que el hijo surja, pero también al revés, ¿no? O sea, el hijo hace que él sea padre, pues. Sí, claro, y pues creo que es algo que deriva del contexto. Contexto y también de la geografía. Depende mucho de la situación cultural, depende mucho de la moralidad del padre y del hijo, que va evolucionando conforme tiene vivencias todos los días, que si el niño va a cierta escuela, que si se junta en cierto grupo social, que si el papá trabaja en cierta parte, que si el papá es machista, que si el papá es misógino. Pues depende de mucho de todo, ¿no? Entonces hay un factor que es el que tenemos
bastantes estímulos, nosotros como por un asunto evolutivo, y cuando tienes todos estos estímulos así encendidos y te das cuenta de que todas las cosas que te rodean influyen en ti, entonces es como que, ok, entonces ¿qué voy a hacer con todas estas cosas que puedo percibir? Y bueno, Rascón tiene la habilidad de poder escribir textos fantásticos, yo tengo la habilidad de poder hacer obra abstracta, recientemente como una onda figurativa. Pero sí, creo que tal vez, si es que tengo hijos, mi hijo tenga influencias mías, tal vez no. O tal vez él decida por voluntad. Entonces creo que hay algo que es bastante respetable y que hay que mantener siempre al margen, es la voluntad del tercero, ¿no? Y si la voluntad del tercero es, aquí terminamos, es, ok, gracias, me divertí. Y gracias papá, o no gracias. Gracias y no gracias. O gracias y no gracias. Aprendí esto que aprendí no me gustó, esto que aprendí lo voy a aplicar en esta forma. Y en ese sentido el arte tiene como esta característica como el hijo, ¿no? Como que en algún punto tiene vida propia y tú ya no puedes tener control de él, pues. O al contrario, a veces eso tiene control de ti. Ajá. Por darles Eso como el ego, ¿no? un ejemplo como muy práctico, no como hacerlo intelectual, sino de veras muy práctico. Había ocasiones donde yo entro a trabajar a las 8, ¿no? Pero había ocasiones donde estando dormido venía a mí una idea para ampliar un párrafo, 3, 4 de la mañana, y tenía que levantarme y escribir, porque tenía que hacerlo, porque si no lo hacía en ese momento probablemente lo iba a perder para siempre, ¿no? Y porque no puedes, exactamente, algo que he escuchado también es no puedes confiar en tu memoria, siempre ten una libreta porque tú dices, no manches, tengo el aforismo más perrón que va a existir en el mundo y se te va a olvidar, pues. Exacto. Puede pasar lo mismo desde con un chiste hasta con una idea de un cuento, pues, o una pintura, pues. Claro. Se me hace como muy suave que, Byron, que hayas tomado esta cuestión este caos dentro de la pintura, porque, como mencionaste ahorita, o sea, el asombro es una parte central de la filosofía, ¿no? Y para sentirnos asombrados, sí, ahorita creo que requerimos de algo más que nos sacuda, pues. Lo grotesco. Sí, y creo que en ese sentido tenemos muchos problemas sociales, como menciona Rascón, entonces tenemos campos de exterminios, desapariciones forzadas, militarización en las calles, es un contexto, la alza de precios en las viviendas, es un contexto completamente terrible y estamos buscando algo como horroroso que nos haga sentir el horror que no podemos sentir por la vida cotidiana, pues, Sí, porque sí. en la vida cotidiana tienes que sobrevivir, pues y no puedes tener miedo. Como que ya estamos viviendo en una película de terror. Ajá, ¿no? sí, Aunque por otro pero por una parte no nos sentimos así, pues, y estas obras tienen la capacidad de arrojarte a un lugar en donde tú te sientes desprotegido y dices, ay, güey, ¿qué hago con mi vida ahorita? O sea, Sí, ¿qué, sí. qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué significa estar aquí? Y empieza todo este sentimiento pesimista. Fíjate que la primera vez que expusimos fue en este colectivo de otras filósofas muy buenas, las hermanas Córdoba Encaradura. Ajá. Y había un personaje que nos preguntó que si este libro trataba de pensar lo no pensado, como un poco en este juego como neoplatónico, ¿no? Y yo trataba de comunicarle que no existe lo no pensado o lo no dicho ya, ¿no? Pero existe lo no pensado en contexto. Trato de dar, porque van a colación. Algo que yo me he fijado, sobre todo después de nuestro último encuentro, es que cuando le pregunto a alguien qué es lo que le da miedo, qué tipo de cosas puede como alterar su psique, siempre me responden, o usualmente me responden cosas del cotidiano. Me secuestren, que maten a alguien, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo pensaba, bueno, el horror, el pesimismo, todas estas como cosas que a veces rechazamos como por golpe, impulso y porrazo o por costumbre social, puede ser lo no pensado en la coyuntura. ¿En qué sentido? Y le ponía de ejemplo al muchacho. Imagínate una niña que vive en un lugar donde matan mucha gente todo el rato y a lo mejor ella escribe un cuento sobre los narcos. Y eso que no pensó, ese atreverse a agarrar eso que está viviendo, a no rehuirlo, a hacerlo suyo y luego hacer algo hermoso con ello, es lo no pensado en un contexto. Que quién hubiese pensado que es yendo de fondo a ese problema que te atosiga, donde tal vez encontrabas la respuesta para salir de ahí.
que- Y tal vez ese es como el problema del optimismo, como habíamos hablado cuando nos burlábamos todos de los estoicos, ¿no? Como de los neostoicos. Como de los neostoicos. sí. ocupamos un poco como De de los Jim la Bros. inyección del veneno, ¿no? Un poco de veneno ayuda a contrarrestar veneno, un poco de negatividad, un poco de pesimismo nos va a ayudar como a hacerle frente al descaro del mundo, a su decaimiento, etcétera, etcétera. Más que anhelar como forzosamente que todo salga bien, a pesar de que tal vez no. Yo hace algún tiempo leí por ahí que en las estadísticas de las personas que les gustaban ver como estos programas de asesinos en serie y de horror, era personas que usualmente tenían problemas de ansiedad y les gustaba ver este tipo de contenido porque sentían como cierta seguridad, como un mapa que ya conocen, ¿no? Entonces, ahorita que te escuchaba, yo pensaba que a lo mejor como acercarse al horror o a lo grotesco también es esta forma de hacer, o sea, tener como de alguna manera una idea de algo que siempre rehuyes, de algo que siempre quieres hacer la vista gorda porque te genera conflicto, y creo que al final como adentrarse al pensamiento pesimista, por ejemplo, a pensar en el suicidio o a lo mejor en cosas que usualmente no queremos pensar porque nos da miedo a lo mejor caer como en este bache. Creo que también acercarte a esto es como, ok, no me da miedo como esta parte oscura o a darle la vuelta a esto que mencionabas, ¿no? Como el peligro de las calles, el narcotráfico, como todas esas cosas que de alguna manera sabemos que están ahí, pero que usualmente no queremos pensar en ellas, ¿no? Claro. Es como una confrontación. Y al final también nos lleva a lo sublime, ¿no? Sí. Que si no puedes vencer lo horroroso, no te da miedo, no Sí, sucumbes ante él y entonces te vuelves sublime, ¿no? Decía Schiller, que es este tipo, Friedrich Schiller, de las cartas estéticas para la humanidad. Grande es aquel que vence al miedo y sublime es aquel que sucumbiendo ante él le pone la mirada de frente. Y yo creo que esa es la situación en la que nos encontramos prácticamente todos en este mundo, ¿no? Estamos a veces frustrados por lo que ocurre, como que no está en nuestras manos, pero tampoco podemos como escapar de él siempre, ¿no? Como porque lo que está sucediendo está ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿qué podemos hacer? Pues tenerle buena cara, ¿no? Y no buena cara en un sentido optimista, sino de yo aquí estoy, Sí, esta es la sí. circunstancia. Conocer y ese no da lado miedo. también, ¿no? Ajá. Ajá. Justamente con lo que mencionas, este miedo que sentimos, que creo que es en general en la población, lo tapamos con un optimismo de disfrutar el ahora. Sin embargo, es un parche súper chafa el que le estamos poniendo con el optimismo. Sí. Entonces, Carpe diem, carpe sí, diem, sí. ajá, todos acá con su memento mori, con tatuajes así bien chafas. Pero justamente ahorita que mencionas lo no pensado, bueno, me llega la idea de que lo no pensado puede ser lo más inmediato, lo más cotidiano y lo más cercano, y no visto de este lado optimista, sino visto como desde este lado trágico, pesimista. Sin embargo, lo puedes seguir viendo de frente y lo puedes enfrentar, pues, y no taparlo con este parche hediondo de live, love, laugh, así como Pues es como el ejemplo que nos comparte aquí la compañera, ¿no? ¿Quién hubiese pensado que una persona con altos índices de ansiedad encontraría confort en un podcast de asesinatos, ¿no? es chocante al oído, como lo más lógico es que no fuese así, pero es eso, es que en el veneno hay un poco de antídoto, ¿no? sí. Sí. Yo, personalmente, yo no me gustan como las películas de terror y toda esta onda. Tal vez porque pues estuve expuesto, ¿no? Como a temprana edad a situaciones como bastante fuertes y muy desagradables. Y entiendo también como una respuesta al trauma, ¿no? Entonces, Ajá. cuando ya no sabes cómo afrontar una situación que pueda ser como bastante perturbadora para tu mindset, decides irte. Entonces, yo prefiero no exponerme a estas situaciones, y esto mismo me ha dado como, vamos a decirle, método de supervivencia, ¿no? Que es como que, ok, conozco este patrón de conducta, lo reconozco porque lo viví y lo estuve ahí, entonces le doy la vuelta, ¿no? Y continúo con lo demás. Pero eso no quiere decir que lo bloqueo, que no lo analizo, que no lo pienso. Creo que eso es algo que vive constantemente en mi cabeza, ¿no? O sea, como lo que mencionamos ahorita, ¿no? De la niña que está como en esa situación En de ese exposición. contexto. Ajá. Entonces, si tú encontraste o estuviste desde temprana edad y viste que lo bueno es tal vez vender sustancias, o tal vez ser sicario, o tal vez madrear gente, pues vas a crecer con eso, ¿no? Y vas a encontrar un escape porque pues eso fue lo correcto para poder sobrevivir. Sí.
Y la primera vez que tú tengas algo que sea como contradictorio con lo que tu mindset estaba, como, ¿cómo se dice? Pues sí, tus principios, va a haber un giro así muy, muy impresionante de tu realidad. Y creo que es el estar en constante contacto con tu realidad y la realidad de las demás personas es algo que te va a dar una retroalimentación constante. Fíjate, Byron, que también la cuestión es que, no sé si estén de acuerdo o no, pero miren, a veces el horror tiene caras que no te esperas que esa sea la cara. Claro. Yo les pongo un ejemplo de algo que hace poco me hizo sentir ñañaras y repulsión. Pues este sábado religioso en Michoacán, un montón de gente premió a un convoy de sicarios del cartel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Les dio comida, les lanzaron agua por este festejo del sábado acá bendito, etcétera, etcétera. Y yo sentí tanta como miedo, no repulsión social, no, miedo, porque es como, Claro. no es concordante como las noticias y lo que está ocurriendo con esto. Entonces esto es un alto índice de destrucción del tejido social y de destrucción del plano interior en este ejercicio filosófico, ¿no? De construir subjetividades críticas, ¿no? ¡Qué fuerte! Es como... Y no es contra la gente, ¿no? No es en un sentido de, qué tontos. No, sino de, wow, ¿dónde es que estamos parando? Que el nivel de sinsentido es ¿Cómo abismal, llegamos ¿no? aquí, dirían? Es abismal como el libro, ¿no? O sea, sí, ¿cómo llegamos a esto, no? Y a mí me da miedo. Y entonces, eso es como la invitación que les diría, ¿no? El horror no es así como tan expedito. Normalmente, no es como que te van a jalar las patas no, te lo encuentras en cosas que no te esperabas, ¿no? Sí. En lo cotidiano, ¿no? Y oye, me comentabas que ya se vendieron todos, ¿no? Ya. ¿No llegan más o qué? Para mayo, entre el 1 y el 10 de mayo, van a llegar otro lote y vamos a empezar de nuevo a hacer presentaciones. Hemos pensado en el Café Praga, en la biblioteca municipal acá en Zona Río, en la universidad, ¿no? Era un poco difícil aceptar ir a la universidad por obvias razones, pero finalmente encontramos forma, ¿no? Y vamos a hacer este diálogo, ¿no? Un piecito en la universidad y un piecito afuera, ¿no? Y la verdad, casi soy franco con ustedes y a donde nos inviten, ¿no? Claro. Hemos ido a 2 cafés hasta ahorita y ha estado muy, muy chévere porque pues ha habido música, etcétera, etcétera. Pero a donde caiga, donde nos inviten, lo que queremos es hacer fiesta, pues, claro. Disfrutarnos, platicar, ver qué sentimos con todo esto, ¿no? Sí, compartir experiencias que la verdad a mí se me hace muy interesante que pues los dos participen y se hayan complementado, por ejemplo, en este proyecto, que tengan pues influencia en cada quien su trabajo, que por ejemplo tú como artista visual te provoquen los textos de él cosas que tú puedas proyectar y viceversa, y que nos lo estén compartiendo al público, ¿no? Nosotros seríamos una parte más, digamos, que queremos ayudar a que la gente conozca el proyecto y que pues el lote que se venga, pues que se venda, ¿no? Claro. Y pues nada, ¿no? Además, no solo tampoco vender por vender, ¿no? Sino el hecho de que implique como algo de nuevo. Pues es un texto que ya he dicho que no dice nada nuevo, pero al no decir nada nuevo propositivamente, aún así como artísticamente está haciendo algo nuevo en el sentido de jugar con imágenes, de proponer tesis atrevidas. Les puedo dar un ejemplo muy, muy concreto. Pues ustedes conocen que yo tengo como este acercamiento con la academia platónica, y entonces está este juego de Platón, de lo doxa y el episteme. Entonces yo trataba de jugar con eso y decir, miren, pues yo sé mucho de fantasmas porque es un tema que me interesa muchísimo. Nunca he visto uno, nunca me ha pasado nada, pero me interesa. Entonces traté de, en los primeros capítulos, plasmar como esta distinción entre los fantasmas entendidos como los demonios, el muerto que ahora viene, esta idea popular del mismo que no tiene nada de erróneo, simplemente es como la percepción como popular. Frente a la gente que se ha dedicado a estudiar esto, físicos, cazadores de fantasmas, psicoanalistas, y presentar algunas tesis. Una que a mí me llama la atención es la del compa que hizo el exorcismo de Amityville en los 80s, y él decía, es un psicoanalista austriaco, y él decía, no, pues que un fantasma es como un esquizofrénico, él no sabe que está muerto, entonces hay que ayudarle a cruzar. Y por medio de las cosas que haga, golpear, decir malas palabras, que sea, yo voy a ver qué tipo de dolor tiene. Entonces no estoy diciendo que obviamente hay cierta cuestionabilidad sobre qué tan fáctico, cuáles son esos tipos de rigurosidad científica, pero el hecho es que hubo gente que se ha tomado en serio, ¿no? Y dicho, voy a estudiar esto por seriedad.
Y Oye, nada, presentarlo un poco, ¿no? como que mencionas esto de que los fantasmas pues no se dan cuenta tampoco, ¿no? Me hizo recordar una película que yo creo que la posición más gacha de ese fantasma es que pues seguía trabajando, ¿no? ¿Te acuerdas de una película sí, que sí, seguía sí. yendo a trabajar? Y Era así Sísifo, como que- güey. Sí, sí. Sí, Yo creo que es lo más Sí, gacho, ya ¿no? sé. Para un fantasma. Todo estresado ya. Porque... No manches. También hay otra con Nicole Kidman que se llaman Los Otros. Ah, sí. Es una sí, familia que no saben que están muertos. Es increíble que no lo puedan saber, ¿no? Pero es un trauma, pues. Claro. Esa es como Sí, sí, sí. Sí, sí. Y si nosotros tenemos que... Ya no estoy- Está bien Entonces, zarra, es grabándole como más cuando, allá. cuando te sueñas trabajando, o sea, dices, es mi poco momento lúdico donde mi cerebro está creando pura imaginación Y luego te vas a y dormir. piensa en el trabajo y dices, no seas mamón. Luego en el sueño te vas a dormir y luego te Sí. das cuenta de que en el sueño de tu sueño estás trabajando y luego Sí. te vas a dormir Sí, sí, y luego sí. otra Un vez estás- Inception de trabajo. Sí, sí. El Slim lo va a querer aplicar a todo, es el Inception de trabajo, trabaja en todos los niveles mentales que puedas. Ese es horror para que Eso sí es horror para que veas. verdadero horror. Sí, el saber que vas a estar trabajando después de muerto. Yo tengo una tesis que es que los fantasmas, son esclavos de los dueños de las inmobiliarias, güey. Ay, güey. Sí, es gente que sigue trabajando y le sale más barato al el mendigo morte, ¿no? explotador de Sí, de sí, la sí. inmobiliaria. Échalo además- a la mezcla. O bajan la renta, ¿no? Sí, ajá, exacto, y ayuda a Fíjate bajar. que curioso porque en la investigación, o sea, haciendo como ya saben que nos enseñan esto de investigación, metodología, y está esta cosa que se llama como el estado de la cuestión. Pues hay un historiador británico que se llama Roger Clark y él analiza el fenómeno de los fantasmas en Europa. Y hace una clasificación y dice, mira, por ejemplo, los poltergeist, por lo menos en Inglaterra, tiene más resonancia con las clases pobres. Sí, Y le llama la atención. Y miren las películas que hay. Siempre están invadiendo pequeños departamentos. Siempre son amas de casa. Siempre son madres solteras, viudas, etcétera. Los ricos tienen otra forma de fantasmas. Como, no sé, como estos grupos donde se dedicaban a hablarles. O fantasmas como antiguos, etcétera, etcétera. Entonces, sí existe incluso para las diferentes Para las clases sociales, clases sí. sociales. Existe un tipo de horror específico. Es Sí. curioso, ¿no? ¿Será la culpa? Es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Como... o a lo mejor no han terminado de pagar la casa y la siguen habitando y dicen, no me voy a ir de aquí hasta en 2 vidas porque me salió bien cara la mendiga casa. Llega la señora del Estado de México, ¿no? De Charco. El hecho es que hay un trauma. Sí, Que si pensáramos que existen estas entidades, el hecho es que hay un trauma y por eso es que no logran como cruzar. pero está Ah, ok. está suave el giro que no es el trauma del viviente, sino es el trauma No, del que muerto. aparece, del fantasma, ¿no? Sí, La sí. aparición es es el que tiene este lado esquizofrénico, ¿no? Dirías. Y también en el terreno filosófico, pues fantasmas también son, pues esto que yo les compartí la primera vez que platicábamos, fantasmas, como dirá Max Stirner, cuerpos de conocimiento, conceptos que no tienen un plano en la inmanencia. Y para no ponernos así como muy intelectuales, pues simplemente me refiero a que no me puedes dar el cuerpo del amor. No me lo puedes otorgar. O sea, es una idea, es algo que hemos acordado todos que existe, pero al final de cuentas no hay como tal un hecho. Entonces es algo que existe porque todos acordamos y se han construido costumbres, sistemas de pensamiento, estructuras de poder que sustentan que eso, que no tiene un cuerpo, Y que nos existe. gusta y estamos buscando, ¿no? También. Ajá, y que altera la percepción, te hechiza, como él diría, te posee. Y en ese sentido es nomás como llamar esa atención o decir, oye, no, también no deberíamos como tomarnos tan en serio ciertas cosas. En este caso, los debates del arte. Ujú. No tomarnos tan en serio que es eso bello, como nos hemos dicho en el neoclasicismo. No tomarnos tan en serio esto que llamamos del propio yo. Porque en este texto también hablo como de esta posición contraria al yo monolítico, o sea, al yo del día al día frente a la multiplicidad del yo. Porque eso es algo que el arte te puede dar, ¿sabes? Como puede haber muchos yos conforme a quiera escribir, actuar, pintar, etcétera. ¿Por qué negarnos como esa experiencia, no? Algo que a veces me pasaba con un compa era que me preguntaba, oye, ¿y tú eres Luis Byron? Obviamente no, pero ya sabía. Y yo le decía, a veces. Sí, a veces ando en ese papel. A veces me gusta jugar ese juego A y veces nomás soy Byron. y me gusta esto de la cuestión estética o el jugar esta idea de lo bello y lo feo como usualmente lo contraponemos, sin embargo dentro de lo horroroso podemos encontrar unas experiencias muy sublimes. Y eso se me hace como bien suave y al menos yo sí mi apuesta como hasta cierto punto filosófica es siempre como a esta cuestión como de lo paria, de lo horroroso, de lo como impensable hasta cierto sentido, lo feo, como todas estas cuestiones porque
las puedo considerar a veces hasta más genuinas, y si están en la periferia es porque hay algo que incomoda de eso, y creo que lo que nos incomoda es lo que debemos de ir a buscar, ¿no? Como el caos que Hay mencionas. que O sea, confrontarlo, ajá. verlo a los ojos. sí, sí, A sí. mí Sí, me porque gusta muchas pensar. veces se separa, ¿no? Como que lo feo y Sí. lo bello, ¿no? Y O solo lo- voy a o ver, lo asqueroso. yo no veo noticias porque no me gusta ver cosas feas. Ajá, lo asqueroso o lo agradable, ¿no? Pero fíjate que por ahí ya tiene mucho que leí un libro que tenía pequeñas ilustraciones que de repente las leías con un pequeño texto y como que te hacían pum, acá explotar, detonar, ¿no? Y una de ellas me acuerdo mucho que era un dibujo bien sencillo que tenía, pues era caca, ¿no? Era caca de vaca, de hecho. Pero decía, incluso de la caca salen flores, ¿no? Ya ves que Salen es los hongos. composta Sí. también, ajá, Sí. o los hongos. Es decir, incluso de la caca salen cosas bellas, ¿no? Por decirlo, ¿no? Claro. Muchas veces es jugar con el discurso. Ujú. Y algo que me gusta mucho con mi obra es permitir la subjetividad para que cada quien pueda tener su propio discurso. Porque también si yo te describo mi obra, que es abstracta, no toda, no quiero generalizar, pues también te estoy limitando una forma de explorar, ¿no? Y Ujú. también de tú percibir el mundo. Y yo creo que hay que darle esa cabida, ¿no? Ese espacio en el que, ok, ya te voy a poner un nombre, como la pieza que mencioné hace rato, pero la cosa que tú quieras percibir de eso es totalmente subjetiva, es totalmente tuya. Yo no te voy a decir cómo es el amor, yo no te voy a decir cómo es el dolor de estómago, yo no puedo entender cómo es un cólico. Entonces, se trata de eso, prestarle a la otra persona tiempo en su imaginación para que puedan entender y modificar su realidad. Ujú. ¿Consideran entonces que el arte de alguna manera nos propone nuevos horizontes de imaginación? Sí, hay ciertas tesis. Sí. Yo personalmente, no sé si estamos de acuerdo o no, pero hay también en este libro una defensa de lo que yo llamo conocimiento lúdico, que trato de hacer la diferencia entre el conocimiento científico objetivo y apegado como a ciertos estándares de Ujú. academias, y también una diferencia de los fanatismos no religiosos, nacionalistas, lo que tú quieras, frente a lo lúdico, que es, pues retomando a Max Stirner, ¿no? Pues el conocimiento que me es mío, que es para mi construcción, para mi edificación, para mi gusto, mi gusto y deleite, y que yo Ujú. consumo a mi gusto, ¿no? Que no es que esté privado de objetividades, de investigaciones, etcétera, pero que no se busca como para adaptarse a un modelaje social, sino que es para yo crecer. Y yo creo que el arte es lo más fuerte en ese sentido, ¿no? Porque a la hora que investigamos una nueva técnica o investigamos como un nuevo horizonte de interpretación, estamos creciendo como personas al mismo tiempo, y de qué es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? No es lo mismo lo que yo pude haber hecho hace 10 años que ahorita, ¿no? Precisamente por ese tipo de esfuerzo, ¿no? Y nada, yo pienso que existe ese conocimiento lúdico, que ese conocimiento lúdico tiene más peso de lo que solemos pensar, y que es el que más importa. Okay. Byron. No Pues, es cierto. No es cierto. Última presentación que hacemos juntos. Qué triste. ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, que consideras que de alguna manera el arte plantea nuevos horizontes de imaginación. Sí, y depende también de dónde lo pongas, Ok. a quién se lo presentes. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo estar en mi casa garabateando algo y después se convierte en algo. Y se lo enseño a mi sobrina, oye, tío, ¿qué estás haciendo? Pues, no sé. Y sí, literalmente le digo, pues no sé, mira, ve. Y a mí dice, fíjate que aquí se forman estas figuras y parece esto. Y digo, ¿y qué más? Entonces yo comienzo a permitirle esta apertura, ¿no? A que ella misma explore a través de las figuras y del patrón de reconocimiento. Claro que influye y va a influir en todas las personas que lo rodean. Ahora, si tu propuesta es una confrontación al lenguaje, como a veces me gusta aplicarla, entonces sí, yo intento que las cosas que hagas desafíen un poco al espectador. Y a mí mismo, ¿no? Porque también a veces estoy haciendo la pieza y ¿cómo termino esto? O ¿cómo resuelvo este trazo que está un poco perdido? Y sí, hace rato hablaba como de la onda del discurso. Entonces, si tu discurso es
querer decir algo específico, o hablar de un tema específico, hablar sobre el cuerpo humano, si tu discurso es hablar de política, si tu discurso es tirarle a las instituciones religiosas, como es el trabajo de Fabián Chaires, dale. ¿Es el de la corrida del señor? Ajá, Ah, el ok. Zapata Gay. Que lo han censurado, creo. Sí, ya es la segunda vez que lo sí, censuran. sí. Y yo pienso que eso es una genialidad de publicidad. El tipo la está rompiendo. Oh, sí, un pequeño paréntesis. Claro. Eso nos faltó, ¿sabes? El hecho de que si estuviéramos en el mundo decimonónico en el siglo XIX, esto no hubiese, ¿sabes qué? No. Ya nos hubiera pasado por la censura, etcétera, etcétera. No tenemos eso. Nos Nos hubieran hemos empalado. perdido de ese Sí. honor, ¿sabes? Pero Eso bueno, no. qué bueno que él sí está gozando de. Qué bueno que él sí está gozando de eso, ¿no? Sí. Y afortunadamente, pues está como la cultura woke. Y Fabián Chaires embonó totalmente en todos los espacios que tiene. Y felicidades. A mí me encanta su trabajo. Un saludo. Creo que es. Que Saludos nos está viendo. No, pues no sabes que sí. Creo que se trata de ser transgresor, de ser agresivo. Ajá, sí. Se trata De acuerdo. de vomitar y que la persona que esté mirando el vómito diga, es por las papitas y el champurrado que se tomó ayer, ¿no? O cualquiera que sea la cosa que haya consumido. Entonces es eso, si tu intención es querer decir algo y tu trabajo dice eso, genial, lo lograste. Y creo que ese es el propósito. Creo que es una muy buena frase para ir despidiendo. Estoy de acuerdo. Suscribo con lo que dice Byron. Pues vamos a ir cerrando el capítulo, despidiéndonos con Luis Juárez. Bueno, pues fue una buena charla, la verdad. Siempre. Me gustó mucho los puntos que manejaron, sus reflexiones. Espero que sea un buen resultado con relación a lo que esperaban. Y que pues después tenerlo pronto en nuestras pequeñas bibliotecas, ¿no? Sí, para que rolen acá en la fulana, platiquemos específicamente sobre la obra y si sale uno, para regalarlo aquí también estaría curada. Claro, en cuanto se den, les escribo. Va, ya dijiste, ya Gracias, Juárez. gracias por la visita. Nada, pues muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en La Fulana. Creo que siento de alguna manera como cierta afinación con los temas que presenta el libro, entonces igual que Luis, espero tenerlo pronto por acá en nuestras manos y saben que el espacio está pues abierto a ustedes y a quien guste y pues nada, tengan una linda noche. Gracias. Rascón, Daniel, último comentario transgresor con el que quieras despedir. Claro, No me molesten cuando trabajo, dicen. No rehuyan al conocimiento lúdico, yo creo que es lo que podría decirles. Hay muchas como discursos y metaconstrucciones de conocimiento que piden la anulación del yo, que exigen como la imparcialidad, y yo creo que a lo que estamos viendo en este mundo es que no podemos como actuar pensando que nuestro ser no está influenciado por la atmósfera y que lo que pensamos no es un reflejo de nosotros. Toda obra artística es un reflejo íntimo de lo que somos o de quien hubiésemos querido ser también, ¿por qué no decirlo, no? Y nada, en lo horroroso, en lo extraño y en lo espeluznante también hay un saber, que es algo que hablábamos la última vez que nos vimos, sí, ¿no? Hay algo que nos pone de pelos de punta, pero que al mismo tiempo nos hace encontrarnos con nosotros. Y Muchísimo. espero lo hayan disfrutado. Byron, un gusto conocerte. Último comentario transgresor con el que quieras despedirte. Compren el libro, cómprenlo, está en Amazon. Está en Amazon. Y librerías próximas como la aquí presente. Compren. Nada, pues sigan dibujando. No importa lo que estén haciendo, no importa el dibujo que sea, si es un Minion algón, si es lo que sea. Yo creo que esto también se trata de generar memoria muscular. Creo que también se trata de algo, como tú dices, ¿no? Algo lúdico. Y hay que entender que es una necesidad fisiológica. El arte muchas veces también es una extensión de nuestro cuerpo y hay que hacerle caso al cuerpo. Si tu cuerpo te pide pegar una patada ¿Al presidente? pégasela. Va a haber consecuencias, por supuesto que la va a haber y hay que afrontarlas. Y si tú quieres pegarle un golpe a tu cuaderno con la mano llena de pintura, tal vez puedas sacar algo fortuito de eso. Entonces,
no dejen de dibujar, no dejen de escribir, no dejen de hacer música. No dejen de leer. No dejen de leer, Ujú. porque tu cuerpo lo necesita y es medicina. Es intrínseco. Sí, Y claro. compren el libro en Amazon. De abismos y fantasmas. Sí, así es, compren el libro de Abismos y Fantasmas, Inquietudes Estéticas del Pesimismo Filosófico, una colaboración entre Byron Ayala y Daniel Rascón. Muchísimas gracias a todos los fulanos, muchísimas gracias a la producción de Fotios, muchísimas gracias al Libro Club de acá, Estoreo. Toreo, perdón, Toreo. Torres iba a decir, Y al público, Toreo, al tenemos público, a la Desde banda, Argentina con Desde amor. Argentina, Público internacional, internacionales. Ay, tenemos también el honor del dueño aquí presente. Muchísimas Gracias. gracias para Muchas que vengan gracias. también a comprar a la librería. Muchísimas gracias al dueño, a la producción, a todos los, todo el auditorio. Recuerden compartir, darle like, hacer todas las cosas que se hacen en las redes para que este mensaje llegue a más personas. Muchísimas gracias, cuídense, nos escuchamos y vemos hasta la próxima. Ánimo delincuencia. Adiós. Bye. Lo logramos. Lo logramos. En tiempo y forma.